buenas noches, sean bienvenidos a esta tercera edición del noticiero 24 horas en esta jornada de martes 6 de mayo. Tenemos mucha información para compartir con cada uno de ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto. Amigos, amigas, es un placer estar en sus pantallas. Tenemos un resumen muy importante de noticias. Bienvenidos. Iniciemos entonces con nuestros titulares. Sube a 34 el número de fallecidos por AH1N1 en Santa Cruz. En Oruro, una bebé de 10 meses perdió la vida por el virus. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los distritos más enfermos. Disponen un número limitado de vacunas contra las IRAs. La mayoría son para menores de 12 años, personas de la tercera edad y grupos en riesgo. Ya están disponibles. A la cárcel jueza que trató de beneficiar a Morales. Lilian Moreno guardará detención preventiva en Palmasola por un mes. Se envía un mensaje a jueces y evistas. Se quiebra la unidad de las federaciones de cocaleros. La de Bulo Bulo, que vio nacer a Andrónico Rodríguez, decidió desmarcarse de Evo Morales. El antiguo líder cocalero va perdiendo incluso en su propio bastión. El precio de la carne de res no bajará. La lucha encarnizada entre gobierno y agropecuarios no cesa, ni cede en intensidad. Ambos sectores se niegan a retroceder. Hubo amenaza de importar carne de Argentina. La basura, un riesgo para la salud pública en Cochabamba. La región metropolitana del departamento se declaró en emergencia. La crisis terminó enfrentando a cochabambinos con cochabambinos. Chi y Dun se quedan sin partido y en el limbo. La falta de experiencia política pasa factura. A Dun lo dejó en el altar político del PDC y a Chi el MNR. ¿Qué harán? En noticias internacionales, cardenales católicos comienzan su encierro antes de elegir a un nuevo papa. ¿Panamá vuelve a depender de Estados Unidos? Miles protestan contra la presencia de militares de la potencia en el país. Todas las noticias están en 24 horas. Comenzamos con la información en salud. En este martes, presten atención que en Santa Cruz ya han reportado 34 fallecidos y mantienen, por lo tanto, la alerta roja por la influenza. La situación de la influenza muestra una tendencia descendente. Esta semana 18 hemos tenido casos sospechosos 501, de los cuales positivos han dado 142 y un total de sospechosos de 10.500 o 10.752. Positivos hemos llegado a 1.808 y hemos tenido lamentablemente 34 personas que han fallecido. Se mantiene la alerta roja y se enfatiza la importancia de actuar con y ante los síntomas respiratorios como fiebre, tos, catarro o dolor de cabeza. Las medidas de prevención que continuamos es el uso del barbijo obligatorio para los casos positivos, lavado frecuente de manos, mantener la distancia física. Es imperativo entonces que el sistema de salud, en lo que se denomina la locomotora económica del país, empiece a trabajar. Realmente ese sistema es deplorable. Si uno se enferma en Santa Cruz, corre el riesgo de perder la vida y no estoy exagerando. Fíjese usted la cantidad de personas ya fallecidas. Ahora bien, en La Paz la situación también es bastante compleja. Sin embargo, se ha anunciado ya para la sede de gobierno, el distrito en general, la cantidad de 222.000 vacunas. Se va a priorizar a menores de 12 años y personas de la tercera edad. Por supuesto, también a grupos vulnerables. Las infecciones respiratorias agudas como tal, unas han incrementado y otras han subido. Hablamos de las primeras, las infecciones respiratorias agudas de manera general. Esta semana hemos reportado 28.771 pacientes, esto en relación de lo que es la semana anterior, que reportábamos 30.357 pacientes. Es decir, que las IRAs como tal, esta última semana han disminuido en el departamento de La Paz.
En relación de los puntos de vacunación, todos los centros de salud de lo que es el Departamento de La Paz, bajo una disposición emanada de nuestro gobernador Magíster Santos Quispe, están para la atención y vacunas que pueden ser recepcionadas en todos los centros de salud de los 87 municipios, más de 970 comunidades. En relación de lo que es la cantidad, nosotros ya estamos previendo para lo que es el mes de junio. Ya estamos realizando nuevas solicitudes. En este momento la cantidad que tenemos, sí, abastece de manera plena la cantidad de personas que acuden cada año a recibir lo que son las vacunas. Y para la salud es muy importante también la limpieza y diferentes protocolos. Al respecto, el personal de limpieza de distintos hospitales en la ciudad del Alto se capacitan en el taller de prevención y control de infecciones. Se realizó lo que es el primer taller dirigido a nuestro personal de limpieza de nuestros 4 hospitales municipales, las cuales son Hospital Municipal Boliviano-Japonés, Boliviano-Holandés, Los Andes y lo que es el Corea, ¿no? En el cual hemos tocado 3 puntos muy cruciales. Es muy importante, ¿no?, que nuestro personal se capacite para que ellos también puedan cuidarse personalmente y también a los pacientes. Las recomendaciones no solo, ¿no?, al personal de salud, sino a la población en general, es muy importante el lavado de manos, ya que al momento de comer, al momento de tocar, constantemente debe lavarse las manos para evitar lo que son las enfermedades infecciosas, sobre todo lo que son la diarrea, los resfríos, evitar el COVID o la proliferación de patologías, el contacto, ¿no?, que hace mucho. Si no nos lavamos y consumimos, entonces nos vamos a enfermar de enfermedades infecciosas. También es importante el lavado de las frutas, de lo que comemos, ¿no?, de nuestros alimentos. La denuncia que realiza el defensor del pueblo es totalmente preocupante. Él señala que no existen medicinas, fármacos en aproximadamente el 60% de los centros de salud. Le añado un dato. En Tarija, por ejemplo, no se pueden realizar quimioterapias pediátricas porque no existen los insumos necesarios. Se postergan hasta una semana. Es decir, se está poniendo ya en riesgo la vida de los pacientes. Realizado una verificación entre el 11 y el 14 de abril de este año a 20 farmacias institucionales, 11 de los hospitales del sector público y 9 de pertenecientes a la Caja Nacional de Salud. Ustedes pueden ver ahí el listado de todos los hospitales a los cuales hemos hecho la verificación en los 9 departamentos, 9 capitales y el Alto también. Son, reitero, 20 hospitales donde se ha hecho la verificación. Y se han realizado a su vez 44 entrevistas a pacientes, así como a los encargados de las farmacias de los diferentes hospitales. Lamentablemente el resultado no es alentador, porque de los 20 establecimientos de salud verificados, 45%, es decir, 9 no contaban con el stock necesario de medicamentos para atender la demanda de los pacientes. De los 11 establecimientos de salud públicos verificados, el 64%, es decir, 7, se reportó problemas, por ejemplo, en el tema de medicamentos de neonatología, ginecología, obstetricia, emergencias, nefrología, etc. Y en los 2 de la Caja Nacional de Salud, se ha reportado problemas en especialidades como nefrología y leucemia, es decir, no hay el medicamento necesario para proseguir con el tratamiento de los pacientes con estas dolencias. Y estas situaciones por demás preocupantes, se están viendo afectados muchos pacientes por la falta de medicamentos. Esta vez en el sur del país suspendieron las quimioterapias de los niños con cáncer en Tarija. Bueno, los medicamentos en cuanto a oncología infantil se trata, podemos decir que estamos a un 50, 60%. Hay semanas que sí hay semanas que no hay. De repente pasa que tienen que hacer compras pequeñas, compras menores.
se acaba ese stock y de repente de un día para el otro ya no hay. O sea, realmente el tema del dólar afecta de manera directa para la adquisición de medicamentos. No nos olvidemos que todos los medicamentos son importados y por lo tanto todo eso es pues con compra de dólar y eso está dificultando mucho la llegada de medicamentos al país. No solamente el problema lo tenemos aquí en Tarija, más bien en Tarija no estamos tan mal o peor que otros departamentos como La Paz, Santa Cruz, que son mucho más grandes y la demanda es mucho más alta. Sin embargo, aquí también se siente, ¿no? Se siente esta falencia de medicamentos por la escasez de dólar. Si no hay el medicamento, hay que suspender la quimioterapia o reemplazarla con algo que no se debe de hacer, pero ante la falta del medicamento, pues ni modo, se lo hace, obviamente se le explica al papá, a la mamá y ellos aceptan. Vamos a cambiar de asunto. Hablemos de esto que ha acontecido en la Judicatura Nacional. Ya podemos emplear ese término en función a que ha sido remitida en las últimas horas la jueza cruceña Lilian Moreno a la cárcel de Palmasola. Va a guardar detención preventiva por un mes. Aquí se ha producido un entuerto entre jueces de La Paz, Tarija, Santa Cruz y por qué no también Cochabamba. En ese sentido, entonces, hay un mensaje fuerte que se ha enviado en relación a este tipo de sucesos. Y no nos ha permitido la juez ingresar a presentar excepciones de incompetencia, excepción de falta de acción, no nos ha permitido incluso presentar la nulidad de imputación y peor aún, no le ha otorgado la palabra a la doctora Lilian Moreno para que realice su defensa material. Es decir, nos encontramos ante un proceso ilegal e indebido, un proceso que ya está arreglado de alguna manera. Es decir, se ha pisoteado totalmente la Constitución Política del Estado, el artículo 115. El derecho a la defensa ha sido completamente vulnerado. En tal sentido, nos llama la atención el actuar de las autoridades y las leyes nos otorgan, y también hacemos un llamado a la comunidad internacional, toda vez que no está existiendo un Estado de Derecho en Bolivia y se está vulnerando la democracia. Y el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija ha ratificado este martes que tiene competencia para llevar a cabo el proceso en contra del expresidente Evo Morales, acusado de trata y tráfico de personas. A la fecha, debo dejar claramente establecido que no existe ningún incidente, ninguna resolución pendiente de revisión que esté vinculado a conocer o desconocer la competencia que tiene el juez de este asiento judicial de Tarija. Todas las problemáticas jurídicas que se han ventilado en este proceso vinculado al tema competencial están resueltas y son de cumplimiento obligatorio del juez que ejerce control jurisdiccional de este proceso. Por eso debo también ser enfático en indicar de que estas resoluciones, al tener una calidad de cosa juzgada formal, deben cumplirse, y este Tribunal Departamental de Tarija, mientras no exista una resolución en el proceso, en este proceso ordinario, va a mantener competencia del control jurisdiccional de esta investigación. En medio de todo esto ha surgido una pregunta. ¿Pueden hacer los jueces lo que les venga en gana? ¿Pueden violentar las normas en la medida que ellos consideren preciso, inclusive en términos políticos? Bueno, ahí está el caso de la jueza Moreno, pero también existiría un proceso contra el juez Zabaleta aquí en La Paz. Entre tanto, abogados del evismo han pedido a nivel internacional que se revise este caso, la de la jueza Moreno. Más de 34 exministras y exministros de Estado de Bolivia hemos presentado una nota al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, a la relatora especial señora Margaret Stader-Waite. Le estamos haciendo llegar una nota. Le pedimos urgente pronunciamiento respecto
a la violación, vulneración de la independencia judicial en Bolivia y violación de los derechos fundamentales de la jueza Lilian Moreno Cuéllar. Denunciamos que en fecha 5 de mayo la jueza Lilian Moreno Cuéllar fue privada de libertad de manera arbitraria, sin investigación previa ni proceso disciplinario alguno, tras dictar una resolución que anulaba una orden de aprehensión manifiestamente irregular, en estricto cumplimiento de sus atribuciones y bajo principios de independencia y legalidad. Esta detención constituye una violación flagrante al debido proceso, a la independencia judicial y a los estándares internacionales de protección de los magistrados y magistradas. Cambiamos de tema, vamos con la información de la economía en el país. Esta vez los gremiales de la ciudad del Alto se mantienen en estado de emergencia. El dirigente Toño Ciñaña aseguró que el incremento del precio de la unidad del pan, la falta de dólares incluso, esto hace que Bolivia ingrese en una aguda crisis económica. A ver, hay que decir bien claro, en Bolivia estamos en oferta y demanda. Cuando dice 50 centavos los panificadores que están siendo subvencionados, no le están haciendo el precio justo, el peso que debe de pesar el pan, sino están más pequeños y equivalentemente si compras 2 panes, equivale a un pan, que significa que es como un boliviano. De esa manera, dicho bien claro, antes que entre Evo Morales, nosotros comprábamos 5 panes con un boliviano. Ha salido de Monosaima con Luis Arce Catacora, con Janine Áñez, dos panes con un boliviano. Ahora nos está resultando un pan con un boliviano. De esa manera vemos la crisis total que estamos llevando el pueblo boliviano en general. Pero hay que decir bien claro, ¿no? El gremial día que pasa día más preocupado. ¿Por qué? El dólar ya subió hasta 16 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que se ha duplicado del costo que el gobierno dice 6.96, 16 ya es pues mucho más de las estadísticas que el gobierno está manejando, y automáticamente como sector gremial que vendemos ferreterías, otras líneas blancas, ropas, demás venden, traemos mercadería, pero al día siguiente los mayoristas más nos elevan el precio. En sí, quienes estamos perdiendo somos los cuentapropias, los minoristas, porque no tenemos fuerte economía. De esa manera el gobierno no está entendiendo que en Bolivia estamos viviendo una crisis total, y eso lo han dicho. Hablemos de los transportistas en varios niveles. Ellos se siguen quejando por la falta de repuestos. Claro, si no hay dólares es poco probable que se puedan traer los mismos porque llegan vía Brasil, vía Chile, a veces desde China u otros países. Bueno, esta es la denuncia entonces de ellos. Sin embargo, están culpando a la falta de carburantes o, ¿por qué no?, la subvención a los mismos por este problema. Llenar los tanques para poder viajar a Perú, a Chile. Necesitamos 900, 1000 litros, 1200 litros. Como nos vende 400 litros en una estación de servicio, automáticamente tenemos que ir a otra estación de servicio a abastecernos. A Enel Chicasa nos bloquea el sistema. Es un perjuicio. Las cargas de importación y exportación hoy día ha parado totalmente. Estamos perjudicados. Ya no hay importación. Ustedes saben muy bien, mañana pasado las ferreterías se acaban todas las mercaderías. Las mercaderías de exportación e importación ha subido un 100%, más de 100%. No está subiéndose. No sube flete, no sube ni los pasajes, pero todo ha subido. Todo. Los repuestos, las llantas, los pernos, todo en general ha subido. ¿Qué es lo que ya no están trayendo? Todo. Ya no se trae motores, llantas, ya no se trae pernos, ya no se trae repuesto, ya no se trae telas, ya no se traen ni las chamarras. Una chamarra que valía 100 pesos, ¿cuánto vale en el mercado? 350, 400. Vayan, ¿no? Ese es. Todo importamos. En otra noticia, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que se realizó el primer desembolso del presupuesto, esto para garantizar la ejecución del voto en el exterior para las elecciones generales 2025. El gobierno nacional está priorizando este cronograma de desembolsos. Estos $421,000 es un primer desembolso según el cronograma que hemos establecido con el Tribunal Supremo Electoral. Lo hemos realizado en función de lo acordado y obviamente si llegan otros requerimientos pues los atenderemos, pero
debe quedar claro que este es un primer desembolso, no es lo que vamos a entregar en la totalidad, o es el total que se va a entregar definitivamente, sino que está en función de un cronograma de desembolso. Quiero que eso quede claro, que se ha quedado con el Tribunal Supremo Electoral la semana pasada, que nos han hecho llegar con el requerimiento debido en términos de sus necesidades. Es una primera solicitud atendida, ya desembolsada, y obviamente esperaremos a los otros requerimientos en las siguientes semanas cuando así lo soliciten. En las horas precedentes se ha conocido que las organizaciones indígenas no van a participar o no van a poder hacerlo en los próximos comicios funcionando como un partido político. Hay una norma que se ha puesto aquí en ejecución, que es que este tipo de representación, la indígena, solamente puede elegir gobiernos subnacionales o participar en ese tipo de comicios. Este entonces el reporte que se tiene sobre este asunto a nivel del Tribunal Supremo Electoral. Que nos exijan los mismos pueblos, cumplan la Constitución para esto, pero en este caso no lo cumplan. No, nosotros tenemos que cumplir la Constitución y la ley siempre, sea la solicitud de donde sea. Y esa es la exposición que hemos hecho ayer en sala plena y la mayoría ha tomado esa decisión. En realidad, ellos están amparados para presentar candidaturas en las circunscripciones especiales indígenas. No están obligados, esa ya es una decisión que tienen que tomar ellos, ¿no? Y cuando llegue la solicitud de inscripción para esas circunscripciones, revisaremos los requisitos conforme dice la norma, como lo hacemos para todos. Quiero contarles algo, cuando presenten cada organización sus listas de candidatos a diputados, senadores, vicepresidente, presidente, igual vamos a revisar los requisitos. Candidatos que no cumplan los requisitos de esa organización, los vamos a inhabilitar. Y vamos a habilitar a los que estén de acuerdo a la Constitución y la ley. Ingresamos al panorama político en el país y vamos a hablar esta vez de Fausto Ardaya e Ignacio Parapaino, miembros del Comité Político de la CIDOB, quienes se han referido a la respuesta a la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Aquí los detalles. Para decirle que el Tribunal Supremo Electoral ha dado el golpe de Estado a la democracia boliviana. Ya lo decíamos antes, que desde el Palacio de Gobierno se estaban alineando los 4 órganos del Estado: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Acaban de darle un golpe a la democracia boliviana, donde se ha visto que haya un proceso democrático con una minoría. Si están dejando a la mayoría nacional, a la mayoría del pueblo boliviano fuera del proceso electoral. Hemos vuelto a la democracia liberal del año 1949, cuando no se había hecho el voto universal, cuando todavía los analfabetos y las mujeres no votaban, cuando solo votaban los que tenían 15.000 bolivianos como renta personal. Esa es la democracia a la que nos está llevando este gobierno de incapaces, este futuro Maduro. Pero aquí los maduros los hacemos payuje, entiéndalo. Respete a los pueblos de la nación boliviana, respete a los indígenas de tierras altas, tierras medias y tierras bajas. Vamos a saber defender la democracia. Hablemos del padrón electoral. Se está produciendo el registro de nuevos votantes, aquellos que han cambiado también de domicilio. Bueno, esto va a cerrarse dentro de pocas horas, así que tome sus previsiones. Sin embargo, fíjese usted, quienes quedaron inhabilitados, por ejemplo, por no votar, dentro de lo que representa el padrón, van a poder ejercer su derecho reinscribiéndose a partir del 19 de mayo. Es importante señalar que tenemos 2 tipos de causales para que por las cuales los ciudadanos se encuentran inhabilitados. Tenemos las causales legales, que son aquellas
que señala que todo boliviano o boliviana tiene la obligación de participar en lo que es un proceso eleccionario, en este caso las elecciones generales. Asimismo, tenemos también que cuando se lleva a cabo las elecciones, el Tribunal Departamental Electoral designa a jurados electorales para que puedan participar en un proceso de elección. Ahora bien, cuando no se cumple esa obligación que señala la ley, obviamente los ciudadanos saldrán como inhabilitados. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Es importante que según el calendario electoral tenemos la actividad número 23, en la cual señala que nos tenemos 30 días para solicitar la rehabilitación, ¿no? Mediante el reclamo correspondiente o la solicitud justificando el motivo de por qué no ha podido emitir su voto o por qué no ha podido participar como jurado o no asistente. En ese lapso de 30 días, los ciudadanos tendrán que justificar el motivo para que el tribunal departamental, en este caso, pueda determinar el grupo de personas que van a ser habilitadas. Ya anteriormente ha habido ya este trabajo anterior y muchas personas han sido ya habilitadas. Ahí lo pueden verificar en la aplicación Yo Participo. Entonces, también ahí estamos ya ha habido un grupo donde se han sido habilitadas. Nos vamos a una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar, temas económicos, la importación de carne de Argentina. Y también hablaremos de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el contrabando. Esta información y mucho más al volver. Continuamos con más información en esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Temas económicos. El gobierno nacional evalúa importar carne bovina, esta vez de Argentina, para abastecer el mercado interno. Si es que hay necesidad, si es que hay posibilidades, si vemos conveniente la importación y pueda llegar a un precio más accesible a nuestra población, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y por otro lado también nosotros tenemos en cuenta y manejamos datos de manera cruzada con los propios ganaderos. Sabemos que hay excedentes en Bolivia, no es necesario importar. Entonces, más al contrario, tenemos incluso para poder realizar la exportación. Acá simplemente habría que ver también la voluntad de los ganaderos para que puedan empezar también de una vez a bajar el precio de la carne. Ya tenemos, por ejemplo, en el matadero, en cualquier matadero vas y ves a 38, 39 el kilo enganche. Pero vas también con las industrias, vas a diferentes friales donde ellos también comercializan, a detallistas también están comercializando en 30 el kilo enganche. En este momento entonces conviene aquí hacer una puntualización. El gobierno ya ha señalado que no va a importar carne desde Argentina, porque el producto cárnico en ese país está a un precio mucho más elevado que el nuestro. Fíjese usted que, sin embargo, ante esta amenaza que surgió previamente, han existido repercusiones. Se habla de que el kilo de carne que vendría de Argentina costaría 120 bolivianos. Bueno, a partir de aquello entonces se teme un efecto adverso, pero esta es la apreciación. El gobierno quiere dejar un país completamente destruido. Ahora quieren importar carne de Argentina para así terminar de matar al productor boliviano. Pero ¿con qué dólares van a importar carne si apenas pueden conseguir para combustible? Para importar carne, el Estado pagará la importación al precio del dólar del mercado paralelo, que supera los 15 bolivianos. Los sectores productivos indican que importar carne de Argentina costará más del doble de lo que cuesta la carne nacional, a más de 120 bolivianos por kilo. En plena crisis, esta nueva subvención que quiere aplicar el gobierno dejará un país aún más quebrado. Será un círculo del que no se podrá salir, como es la subvención a la gasolina. El mismo gobierno admitió que las subvenciones son insostenibles. Sin embargo, aplicará esta medida solo con un afán político para afectar a un sector que no lo apoya políticamente, y el efecto le caerá directamente a la población. En
En otra noticia, esta vez la viceministra del Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, ha informado en las últimas horas que al 28 de febrero de esta gestión 2025, la deuda externa de Bolivia asciende a $13.450.000, mientras que la deuda interna representa el 14% del Producto Interno Bruto Nacional. El saldo de la deuda pública externa, con datos que son oficiales y que están públicos. ¿Por qué son oficiales? Porque el Banco Central de Bolivia, por ley del Banco Central de Bolivia, es el encargado del registro de la deuda externa. El saldo de la deuda pública externa al 28 de febrero del 2025, que ustedes lo pueden descargar en la página web, asciende a $13.450 millones. En porcentaje del PIB, ese es el dato que está señalado, 24%, en relación a la deuda interna consolidada, es decir, que hay un neteo dentro de la información, porque no es lo mismo la deuda que se tiene con privados que dentro del sector público. También es pública, lo pueden descargar de la página web del Ministerio de Economía, asciende alrededor del 14% del PIB. En relación al tema de la monetización de dólares, no es preferible que la autoridad competente que tiene la atribución en este tema se pronuncie. En todo caso, se tiene que señalar que todavía es manejable esta deuda según el gobierno, porque si esta excede, más allá, por ejemplo, del 51%, esto va a afectar indudablemente ya a las finanzas públicas. Se dice entonces que todavía es manejable. Vamos a otro asunto. Una menor de edad que fue reportada como desaparecida hace 2 meses fue encontrada en Perú. De Derechos Humanos ha tenido conocimiento de este tiempo de una menor que estaba perdida, que no se sabía dónde estaba el paradero, pero se encontró en otro país, que es la República de Perú. Ahí se le ha encontrado que este sujeto de nombre Fernando Emiliano Acuña Mendoza, y es que le ha captado para llevarle a ese país. Bueno, este sujeto tiene muchos antecedentes, les enamoraba a menores de edad para luego comercializar en otro país, o sea, hacer, a este les ha llevado al certificado por trata y tráfico en el país de República de Perú. Y durante un operativo de control en las zonas fronterizas, la policía intervino un bus donde se identificó a una mujer de 39 años de edad que viajaba junto a un menor de 14 años, del cual no pudo dar referencia de su parentesco, por lo cual esta persona de sexo femenino ha sido detenida. La menor fue trasladada al municipio de Charazani, donde los lugareños denunciaron que esta mujer rondaba este sector tratando de captar menores. La Policía Rural y Fronteriza, y más específicamente la Policía de Tajani, ha logrado la aprehensión de una persona de sexo femenino de 39 años de edad el día de ayer, en horas de la noche, cuando esta persona estaba trasladando a una menor de edad hacia la ciudad de La Paz. Esta persona, que se encontraba al interior de un bus, en base a una revisión realizada por los servidores públicos policiales, ya que se encontraba en compañía de esta menor, ha sido aprehendida de manera inmediata, ya que no ha dado razón de dónde habría conocido a la menor y por qué sería el motivo por el cual lo estaba trasladando. Es de ahí que ya se ha realizado una denuncia verbal a lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para que este caso sea remitido a esta instancia. Se tiene una persona aprehendida de 39 años de edad, de sexo femenino, la cual ya en base a una entrevista inicial sostenida con algunos pobladores de lo que es Charazani, ya que es del lugar de origen de esta menor, se conoce que permanentemente frecuentaba este sector y se dedicaría a trasladar menores de edad hacia lo que es el país de Brasil. Y hace poco el presidente del Estado ha informado que se va a autorizar que menores de 16 años, menores de 18 años, puedan tener una licencia provisional de conducción de vehículo. Se había
prohibido mediante un decreto que menores de 18 años conduzcan por un lamentable accidente que se había dado hace unos 6 años en Santa Cruz. Bueno, se ha repuesto esta posibilidad. Obviamente aquí debe primar y mucho la responsabilidad, más que todo de los padres. El lanzamiento de la autorización provisional de conducir para jóvenes entre 16 y 18 años. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, especialmente en Beni, en Pando, donde nuestros estudiantes de colegio se transportan en motocicletas hacia el colegio? Y evidentemente, cuando uno se pregunta si cumplen la edad para tener la licencia, no la tienen. Pero eso se practica en varios lugares de nuestro país. Y también vemos en otros lugares, en otros departamentos, en otras ciudades, que a los jóvenes de 16, de 18 años, las familias también lo utilizan para el transporte de la familia, de la mamá, hacia el mercado. Y esos jóvenes tampoco tenían una licencia o una autorización para conducir. Y hemos entendido perfectamente el planteamiento que nos ha hecho en gabinete nuestro ministro de Gobierno cuando nos planteó la posibilidad de otorgar una autorización provisional para conducir para los jóvenes a partir de los 16 hasta los 18 años. En otra noticia, la región metropolitana de Cochabamba declara emergencia ambiental, esto por la basura acumulada, y piden al Tribunal Agroambiental el ingreso a cara a cara. Riesgo a la salud pública, se declara emergencia ambiental en la región metropolitana. El segundo, solicitar al Tribunal Agroambiental que se hace empático con la población cochabambina, emitir resolución que permita el ingreso de residuos sólidos al relleno Caracara para un cierre técnico adecuado de la celda 2 y 3 en cumplimiento a la ley 755. Tercero, coordinar y cooperar entre los gobiernos municipales del eje metropolitano para una solución integral para todos los municipios con la implementación de un proyecto de industrialización de residuos sólidos en el marco de la gestión integral de residuos. Asimismo, el cuarto, se aprueba en grande y por unanimidad el proyecto complejo tratamiento de residuos sólidos propuesto por AMDECO. Vamos a una nueva pausa en las noticias. Cuando retornemos le estaremos comentando de un otro duro golpe a las intenciones de Evo Morales de ser candidato. Los detalles al retornar y mucha más información, no se vaya. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a hablar de esto que es muy importante. Fíjese usted que antes se consideraba que las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba actuaban al unísono, que eran monolíticas, como suelen decir los políticos. Bueno, ha empezado a desportillarse esa unidad y fíjese ahora que la Federación de Bulo Bulo ha decidido apoyar a Andrónico Rodríguez, dejando en fuera de juego a Evo Morales. Las 6 federaciones. Por eso nosotros como miembros respetamos la decisión que él ha tomado, apoyamos siempre como federación. Después de llevar nuestra reunión, queremos expresar a toda la opinión pública que nuestros hermanos de base, nuestros dirigentes centrales, brindan apoyo, respaldo contundente hacia nuestro hermano Andrónico en todas las decisiones que él vaya a tomar por el bien de nuestro país, por el bien de nosotros mismos y por el bien de las futuras generaciones que se vienen. Quiero decir públicamente a nuestro hermano Andrónico que no está solo. Aquí estamos la Federación Hombre Bulo Bulo junto a nuestros hermanos centrales, dirigentes y por supuesto nuestro hermano de la Confederación Nacional de Interculturales. Seguimos en el ámbito político. Esta vez las autoridades de la Central Agraria Capital de Achacachi
indican que apoyan por parte de los Ponchos Rojos la candidatura de Andrónico Rodríguez. En Central Agraria Capital Achacachi, después de un debate, de un ampliado ordinario, hemos decidido y asimismo también hemos sacado una conclusión con mis 15 subcentrales y asimismo también con mis 58 comunidades y asimismo también que nos visita de los diferentes cantones. Hoy nosotros, a cabeza del Ejecutivo de Central Agraria Capital Achacachi, proclamamos al hermano, lo que es el hermano senador, al Andrónico Rodríguez como candidato, como presidente que se va a llevar en estas elecciones. Y asimismo también nosotros hemos estado alegre y asimismo también nosotros hoy proclamamos como candidato presidente al hermano Andrónico Rodríguez. Entre tanto, ¿qué es lo que está pasando con Andrónico Rodríguez? Bueno, él está deshojando margaritas todavía, viendo qué partido le va a dar su candidatura. Podría ser Morena, se dice, o también el MTS, que corresponde a Félix Paz. Entre tanto, están buscando una proclamación, dice, muy importante este 10 de mayo. ¿Por quién al final decidirá Andrónico Rodríguez? Todavía es un incógnito. Hay una lógica de dependencia del Andrónico. El Andrónico dice, digamos, voy a aceptar por alianza, bienvenido. En ese caso, él considerará esta propuesta de las organizaciones si yo puedo ir con vicepresidente o no. Dejamos en sus manos de todos modos. Andrónico tiene que decidir hasta el 10 de mayo. Eso es nuestra meta. Porque después tenemos que entregar ya las listas a inscribir al Tribunal Supremo Electoral. No tenemos ninguna reunión, pero sí, digamos, con muchas organizaciones. Gran parte de estas organizaciones también están presentes aquí. Nueva pausa, tendremos información internacional. Vamos a hablar de todos los preparativos para elegir a un nuevo papa. Y en farándula, la Met Gala, los detalles que muchos están esperando aquí en Palenque TV. No se vayan. Gracias por su preferencia para informarse junto a nosotros. Es muy importante su participación en este segmento de 24 horas. Con un video o un mensaje usted puede difundir aquellos hechos que le son de interés. Gracias a nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. A continuación, quiero reportar. Nos informan desde La Paz, reportaron la desaparición de Luciana Carolina Rivero Illanes, de 18 años de edad. Su familia desconoce su paradero desde el 5 de mayo a horas 12:45. Si usted tiene información, puede comunicarse con el número 228-5320. Seguimos en La Paz. Reportan que una camioneta se accidentó en el sector de Trancoma, ruta troncal hacia Coripata. Tanto el conductor como el acompañante tuvieron que ser trasladados a La Paz por las graves lesiones sufridas tras el impacto. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba reportan que en varios sectores advierte que la basura ya fue retirada por el personal de la alcaldía. Sin embargo, aún existen desechos sólidos en algunos puntos de la ciudad y los contenedores están repletos. Vamos al panorama internacional de las noticias. Los cardenales que tienen la posibilidad de elegir un nuevo papa comienzan con su encierro. En las próximas horas procederán a una votación mediante un ritual que va poco a poco conociéndose a través del planeta entero.
tendremos los detalles. Pero también vamos a hablar sobre las masivas protestas que se están dando en Panamá, que ha aceptado la presencia de militares estadounidenses en ese territorio. Algo que se pensaba había sido erradicado por la historia que existen entre ambos países. A continuación, entonces, información internacional. Miles de estudiantes y trabajadores marcharon el martes en la ciudad de Panamá contra un aumento de la presencia militar estadounidense en el canal interoceánico, la eventual reapertura de una mina a cielo abierto y la reforma al seguro social. Los manifestantes rechazaron el acuerdo suscrito en marzo pasado por el gobierno derechista de José Raúl Mulino y Estados Unidos, que permite el despliegue de tropas estadounidenses en zonas adyacentes al Canal de Panamá. El convenio con Washington fue suscrito en plenas tensiones por la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá con el argumento de que está bajo control de China. Las protestas y paros parciales comenzaron hace 3 semanas, pero alcanzaron masiva convocatoria este martes al sumarse nuevos gremios, incluidos los profesionales de la salud. El gobierno de Donald Trump excluirá la Universidad de Harvard de las ayudas federales. Así lo aseguró la secretaria de Educación Linda McMahon, quien afirmó en una carta enviada al rector de Harvard que la universidad ya no debería solicitar subvenciones al gobierno federal, ya que no se le concederán. McMahon alegó que la prestigiosa institución ha incumplido sus obligaciones legales, sus deberes éticos y fiscales, sus responsabilidades en materia de transparencia y cualquier atisbo de rigor académico. La decisión intensifica la batalla de la administración de Trump con esa universidad que ha impugnado los recortes ante los tribunales del país. El gobierno del magnate republicano lleva semanas enfrentado con Harvard y otras instituciones de educación superior por supuestamente tolerar el antisemitismo en sus campus, lo que ha puesto en peligro sus presupuestos, su exención fiscal y la matriculación de estudiantes extranjeros. Harvard, que figura entre las mejores universidades del mundo, ha despertado la ira de Trump al negarse a cumplir sus exigencias de aceptar la supervisión gubernamental de sus admisiones, sus prácticas de contratación y su orientación académica. Aunque el resultado del cónclave es siempre imprevisible, estos son los cardenales más destacados, y que los observadores suelen presentar como papables, es decir, como favoritos para suceder a Francisco. Pietro Parolin de Italia, un diplomático de 70 años de gran experiencia y que ejerció como secretario de Estado número 2 del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Este franciscano y teólogo italiano de 60 años habla hebreo e inglés y en septiembre de 2023 se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en ejercicio, la más alta autoridad católica de Oriente, en ser cardenal. Sus repetidos llamados a la paz en Gaza lo pusieron en primer plano. Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia de 69 años, es un discreto y experimentado diplomático que lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Fue enviado especial del Papa Francisco para la paz en Ucrania y aboga por la acogida de migrantes y de los fieles homosexuales en el seno de la Iglesia. Claudio Guccherotti, diplomático de 69 años, excelente políglota, ha sido embajador de la Santa Sede en varios países de Europa Oriental. Es desde 2022 el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. República Dominicana ha deportado a más de 119.000 haitianos en lo que va de 2025, 71% más que en el mismo periodo del año pasado, donde las deportaciones de habitantes aumentaron desde que el presidente Luis Abinader fue reelegido en mayo de 2024 para un segundo mandato con la promesa de repatriar a migrantes del vecino país. El año 2024 cerró con 276.215 expulsiones de migrantes de Haití, el país más pobre de la región y asolado por la violencia de pandillas. Unos 500.000 haitianos viven en República Dominicana, país de 11.300.000 habitantes que comenzó el 21 de abril a ser redadas en hospitales públicos para ubicar a mujeres haitianas que van a dar a luz en ese país. En algunos centros de salud estos casos duplican las atenciones a dominicanas, según cifras oficiales. La Dirección de Migración ha sido sometida a un proceso de reorganización que contempla un aumento del número de agentes migratorios, según un comunicado de esa autoridad migratoria. Ambos países comparten la isla La Española y mantienen una compleja relación debido al desplazamiento de miles de haitianos a República Dominicana, vecino en medio de una crisis agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Donald Trump y otra polémica decisión, la reapertura de la cárcel de Alcatraz para presos de alta peligrosidad, una edificación hoy devenida en uno de los puntos turísticos más visitados de San Francisco, que podría volver a alojar detenidos.
El 21 de marzo de 1963, esta prisión cerró sus puertas luego de estar operativa por 29 años, y su aislamiento, al estar ubicada en una isla rodeada de aguas frías y fuertes corrientes, era el lugar perfecto para evitar fugas, aunque tuvo 14 intentos de escape. Pese a las historias que circularon sobre los motivos de su cierre, la Oficina Federal de Prisiones aseguró que el cese de su operación tenía su base en el gasto que generaba. Es que el aislamiento de este centro penitenciario hacía que su funcionamiento sea más costoso que cualquier otra prisión. Desde comida, combustible, hasta millones de litros de agua potable debían ser transportados en barco cada semana. De acuerdo al gobierno estadounidense, a 1959, el gasto diario per cápita giraba en torno a los $10, frente a los $3 que se gastaba diariamente en cada persona en una cárcel en territorio continental. Vamos con las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Hay una disputa entre los hijos de Silvia Pinal. Esto por la herencia. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos imágenes de los latinos que estuvieron presentes en la Met Gala. Aquí los detalles a través de Palenque TV. Veamos. En 2024 lamentablemente murió Silvia Pinal, una de las actrices más importantes de México. Tras su fallecimiento se ha especulado que sus hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán, así como Silvia Pasquel, tendrían una disputa por la herencia de la famosa. A pesar de que no se han dado muchos detalles de cómo habrían quedado repartidos los bienes de Silvia Pinal, sí se ha hablado sobre una mala relación entre los hermanos y una disputa legal por la herencia de la primera actriz. En una entrevista con Jordi Rosado, Silvia Pasquel aprovechó la oportunidad para aclarar que ni ella ni sus hermanos están peleando por la herencia de su madre. Además mencionó que desde que murió su mamá han tomado mejores decisiones para ellos y su familia, y que incluso se han asesorado legalmente sobre los bienes que dejó Silvia Pinal. Finalmente, la actriz comentó que desde antes de que su mamá perdiera la vida, tanto ella como sus hermanos tomaron decisiones al respecto. Los mejores looks de la tarde. Omar Apolo. El cantautor mexicano se hizo presente con un elegante traje, estilo smoking con una decoración en el pecho, retomando la moda animal print. Bad Bunny. El cantante puertorriqueño sensación no podía faltar, quien se dio cita con un atuendo de Prada que acompañaba al icónico sombrero pava. Zoe Saldaña. La actriz que triunfó en Emilia Pérez deslumbró en la alfombra. La dominicana brilló con un vestido entallado en blanco y negro que resaltaba su figura, así como un maquillaje sencillo y un corte de cabello corto que funcionaba perfecto con el look. J Balvin. El colombiano no decepcionó y llegó con un estilo completamente haciendo alusión al dandismo, pero con el color rosa como el gran predominante de su vestimenta. Continúa el clima borrascoso en algunos distritos de Occidente. La Paz no ha sido la excepción, con días bastante oscuros, cielos totalmente nublados. Se espera, sin embargo, en los próximos días que mejore el clima. A continuación, nuestro pronóstico del tiempo. Con esta información hemos llegado ya a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Ha sido un gusto, un placer, amigos, amigas. Que tengan un reparador descanso. Nos encontraremos entonces en la primera edición. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Sube a 34 el número de fallecidos por AH1N1 en Santa Cruz. En Oruro, una bebé de 10 meses perdió la vida por el virus. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los distritos más enfermos. Disponen un número limitado de vacunas contra las iras. La mayoría son para menores de 12 años, personas de la tercera edad y grupos en riesgo. Ya están disponibles. A la cárcel jueza que trató de beneficiar a Morales. Lilian Moreno guardará detención preventiva en Palmasola por un mes. Se envía un mensaje a jueces y evistas.
Se quiebra la unidad de las federaciones de cocaleros. La de Bulo Bulo, que vio nacer a Andrónico Rodríguez, decidió desmarcarse de Evo Morales. El antiguo líder cocalero va perdiendo incluso en su propio bastión. El precio de la carne de res no bajará. La lucha encarnizada entre gobierno y agropecuarios no cesa, ni cede en intensidad. Ambos sectores se niegan a retroceder. Hubo amenaza de importar carne de Argentina. La basura, un riesgo para la salud pública en Cochabamba. La región metropolitana del departamento se declaró en emergencia. La crisis terminó enfrentando a cochabambinos con cochabambinos. Chi y Dun se quedan sin partido y en el limbo. La falta de experiencia política pasa factura. A Dun lo dejó en el altar político del PDC y a Chi el MNR. ¿Qué harán? En noticias internacionales, cardenales católicos comienzan su encierro antes de elegir a un nuevo papa. ¿Panamá vuelve a depender de Estados Unidos? Miles protestan contra la presencia de militares de la potencia en el país. Todas las noticias están en 24 horas.